Entonces, como les estuve diciendo en las clases anteriores, medio complicado es mostrar ciertas técnicas o ciertos procedimientos de manera virtual cuando se trata de primeros auxilios. Pero vamos a buscarle un poquitito el lado, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre el paro cardíaco y la reanimación cardiopulmonar o el famoso RCP, básico en este caso. Eh, una, una técnica que podrían aplicarlo ustedes también en cualquier eventualidad, lógicamente. Al terminar el, las diapositivas, al terminar el PowerPoint que les preparé, voy a ver si es que puedo mostrarles un videito que tengo, que está en YouTube. De lo contrario, si es que no podemos entrar, les voy a pasar el enlace en el grupo también. No sé qué le pasa a mi compu, pero no me leía, no podía cargar yo en el PowerPoint el video. Tenía que descargar únicamente el video, pero no podía descargar en la compu, entonces ni con el enlace no pude abrir el video dentro del PowerPoint. Mi idea era que dentro del PowerPoint esté ese enlace, pero dadas las circunstancias, entonces voy a ver si puedo compartirles la pantalla durante la clase para que puedan observar una simulación justamente de este RCP básico. ¿Está bien? Cualquier cosita, cualquier consulta que tengan, eh, pregunten, ¿está bien? Bueno, como les decía, vamos a hablar un poquitito sobre lo que es el paro cardíaco y la reanimación cardiopulmonar. Pero antes que todo, es importante que sepamos qué es lo que es cardiopulmonar, qué es lo que es el paro cardíaco y de qué se trata la reanimación cardiopulmonar y demás. Entonces, a modo de un pincelazo y un súper resumen de lo que es nuestro sistema cardiorrespiratorio, a modo de introducción, es el sistema cardiorrespiratorio, sería como la fábrica de energía en nuestro cuerpo. Se encarga de llevar oxígeno a todas las células y eliminar el dióxido de carbono que producimos. Entonces, nuestro sistema cardiorrespiratorio, cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de un acúmulo de órganos o de una agrupación de órganos que tienen un fin en común en cuanto a ciertas eventualidades en nuestro cuerpo o de las funciones que realiza nuestro cuerpo. En este caso, cuando hablamos del sistema cardiorrespiratorio, estamos hablando del corazón y de los pulmones. Sistema cardíaco y sistema pulmonar, en este caso. Bueno, en el sistema cardiovascular encontramos como primer órgano o el órgano, o sea, el principal órgano en ese caso sería el corazón, que es el que va a ir bombeando sangre a través justamente de los vasos sanguíneos, venas, arterias y capilares, ¿verdad? En cuanto al sistema respiratorio, encontramos justamente como órgano principal a los pulmones. No obstante, también tenemos, eh, a partir de, iniciando realmente desde las fosas nasales, la faringe, laringe, tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. Esa sería la agrupación de órganos, entonces, de cada sistema, tanto del sistema cardiovascular como del sistema respiratorio. Ahora bien, como menciona acá, es la fábrica de energía de nuestro cuerpo cuando habla del sistema cardiorrespiratorio. No olvidemos que nosotros somos estamos compuestos por billones y billones de células. Y cada una de esas células
tiene que llegar oxígeno. Entonces, va a depender justamente de este sistema para que eso se produzca, para que eso se realice. Ahora bien, ¿cómo hace el sistema cardiorrespiratorio? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se produce todo esto, todos estos intercambios? En este caso, el corazón es la bomba. Late sin parar para impulsar la sangre por todo el cuerpo a través de vasos sanguíneos, las arterias, venas y capilares, ¿verdad? Cuando hablamos de sistema cardiovascular, siempre decimos que es nuestro sistema circulatorio, siempre se lo llama sistema circulatorio. Y literal, cuando hablamos de sistema circulatorio, trabaja en círculo, lógicamente. Va a circular la sangre desde la cabeza hasta los pies y vuelve a retornar. Entonces hace literal un círculo. Los pulmones son las esponjas. ¿Por qué? Porque son las que capturan el oxígeno del aire que respiramos y lo pasan a la sangre directamente. Entonces de ahí, nosotros al inhalar oxígeno, captan los pulmones ese oxígeno y pasa directamente a la sangre, ya con sangre, siendo sangre oxigenada en ese caso. O sea que nuestro cuerpo circula sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Al mismo tiempo, menciona, expulsan el dióxido de carbono. El dióxido de carbono ya sería lo que ya no le sirve al cuerpo. Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos entonces ese dióxido de carbono, que tiende a ser tóxico para nuestro cuerpo. La sangre es el mensajero, en teoría. Transporta el oxígeno y los nutrientes a todas las células del cuerpo. También recoge los desechos como el dióxido de carbono para eliminarlos. Entonces, en estos ejemplos sencillos nos explica cómo va trabajando nuestro sistema cardiorrespiratorio. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿O quieren que les explique con otros ejemplos? Ok. El proceso entonces es así. Cuando inhalamos aire, en teoría es cuando nosotros inspiramos, ¿verdad? Ingresa entonces el oxígeno a través de la nariz, va a ingresar al organismo. El oxígeno entra a los pulmones cuando nosotros inhalamos. La sangre en ese momento recoge el oxígeno en los pulmones, la sangre se llena ya de oxígeno. Posteriormente, el corazón va a bombear esa sangre que ya tiene oxígeno, o sea, esa sangre oxigenada, que está rica, que justamente es rica en oxígeno y que está viajando ya, o que va a viajar por todo el cuerpo, distribuyendo oxígeno a todas las células de nuestro organismo. Las células usan el oxígeno para producir energía y generar desechos también. O sea, todo lo que produce en teoría sería una cierta cantidad de energía para que nosotros podamos realizar nuestras funciones diarias. Movernos, de repente alimentarnos, irnos a trabajar y demás. Entonces, todo eso es lo que favorece a esa producción de energía. No, no solamente evidentemente para que nosotros realicemos nuestras actividades cotidianas, sino que también para que los órganos internos puedan trabajar de manera eficaz, lógicamente. Ok.
La sangre recoge el dióxido de carbono, o sea, ya el desecho en teoría en este caso, y la sangre regresa al corazón. La sangre con dióxido de carbono vuelve al corazón. El corazón envía la sangre a los pulmones. La sangre con dióxido de carbono llega a los pulmones nuevamente. Y cuando realizamos la exhalación o cuando sacamos aire de los pulmones, estamos justamente expulsando ese dióxido de carbono del interior de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros inhalamos aire nuevamente, inhalamos aire y en la sangre capta el oxígeno. El corazón bombea esa sangre oxigenada, las células se oxigenan. Posterior a eso, la sangre vuelve a recoger el dióxido de carbono, o sea que lo que ya no le va a servir al cuerpo, eso le vuelve a enviar al corazón para que el corazón se encargue de enviar otra vez a los pulmones. Posterior a eso, entonces, realizamos la exhalación y ahí eliminamos ese aire o esos gases que ya no le sirven a nuestro cuerpo. Muy bien. Ese entonces sería el proceso cardiorrespiratorio. Cuando nosotros hacemos, al hacer todo eso, ya pasó todo este proceso que vemos acá. Entonces, evidentemente es un proceso rápido y esto pasa en milésimas y milésimas de segundos. No es que todo pasa, no es que pasamos por todos estos procesos en un largo periodo de tiempo, sino, no. Entonces, ese sería su mecanismo. Muy bien. Ahora, ya entendiendo un poquitito la importancia de nuestro sistema cardiorrespiratorio, pasamos a ver o pasamos a entender un poco de qué se trata el paro cardíaco. Habíamos dicho que cuando en el sistema cardiorrespiratorio el corazón es el que tiene que estar bombeando constantemente para hacer circular la sangre por todas las células de nuestro cuerpo y junto con los pulmones poder distribuir oxígeno a todas las células de nuestro organismo. Y el corazón late sin parar todo el tiempo, desde que estamos en la panza de nuestra mamá hasta que nos morimos, evidentemente. Entonces, es un órgano que no hay tu tía con él. Tiene que latir, tiene que estar trabajando constantemente. Entonces, cuando el corazón sufre de alguna lesión, sufre de alguna agresión, deja de latir de manera súbita e inesperada y en ese momento es que se da justamente el paro cardíaco, literal, paro cardíaco para el corazón. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Evidentemente, si el corazón lo que tiene que hacer es latir para bombear sangre, lógicamente al parar ese motor, esa bomba, ya no hay impulso sanguíneo, ya no circula la sangre, se pierde ese o se interrumpe ese flujo sanguíneo, ¿verdad? En ese caso, entonces, ya al parar la sangre, evidentemente la sangre ya no llega al cerebro y tampoco a los órganos vitales. Y a raíz de toda esta situación, entonces, al parar de bombear la sangre, cuando ya no circula la sangre, evidentemente ya no va a llegar ni sangre oxigenada y mucho menos desoxigenada. Y ahí entonces ocurre la pérdida de conciencia. Y si esto no se trata a tiempo, no se trata y de manera inmediata, puede ocasionarle la muerte al paciente en este caso. Porque lógicamente si no está bombeando sangre, si no está circulando, van a verse afectados algunos órganos vitales o la mayoría de los órganos vitales.
Usualmente cuando se tarda mucho en realizarle, por ejemplo, una atención inmediata, en este caso, a los pacientes, qué sé yo, se tardó mucho o lo que sea, pero bueno, a fin de cuentas llegaron las personas para hacerle alguna técnica o algún procedimiento para minimizar los daños y demás, suele ocurrir que algunos órganos ya están dañados. Entonces, tiene otra vez su secuela en ese caso. Muy bien. Las causas del paro cardíaco. Evidentemente, como les dije, puede deberse a alguna enfermedad, alguna condición, eh, y a otros factores ya más bien externos, ¿verdad? En una enfermedad coronaria, que es la causa más común, se produce por la acumulación de placa en las arterias coronarias, lo que restringe el flujo sanguíneo al corazón. Evidentemente, cuando hay algo entre las válvulas, los vasos sanguíneos, y está interrumpiendo el flujo normal, esas placas se impregnan a esos vasos o a esas arterias, justamente lo que ocasiona es que obstaculiza el paso. Hay ocasiones en donde incluso cuando es constante es el flujo sanguíneo y de repente debido a ciertas actividades que podemos estar realizando, hay mucha exigencia o mucha demanda de sangre, entonces lo que hace el corazón es bombear mucho más rápido, mucho más fuerte, para que justamente eso que le está tapando al vaso, que está obstaculizando el flujo, no interrumpa por de manera completa, ¿verdad? Entonces se le sobreexige más. Ahí es donde escuchamos ya los problemas también de presión arterial alta y demás, ¿verdad? Que suele ocurrir muchas veces a raíz de eso también. Eh, Eso evidentemente debido a esas placas que mencionan suelen ser placas de grasa, ¿verdad? Eh, ya debido a un colesterol alto, triglicéridos altos. La arritmia cardíaca, así como su nombre lo dice, arritmia, porque dijimos que el corazón bombea constantemente, tiene que estar latiendo y tiene un ciclo, tiene un ritmo. De repente no es normal que si de repente el corazón tiene que latir, tas, 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 no es lo mismo escuchar o percibir en los latidos que haga tas, 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 ¿verdad? O sea, hay una arritmia, hay un ritmo alterado en ese caso. O justamente como menciona acá, los latidos pueden ser también demasiado rápidos o demasiado lentos también. O justamente como les mencioné, de manera irregular esos latidos. Entonces, es conveniente controlarnos un poquitito, controlarle a nuestra gente justamente sus signos vitales, principalmente los latidos cardíacos, para justamente eh, evitar este tipo de situaciones. La cardiomiopatía es otra de las causas del paro cardíaco. Es en donde el músculo cardíaco, porque el corazón es un músculo, se debilita y reduce su capacidad para bombear sangre. Entonces, al debilitarse el corazón, ya no tiene la misma exigencia, o sea, la exigencia está, sino la eficacia es lo que ya altera, ¿verdad? Ya no tiene la misma eficacia ese bombeo. Entonces, como ya está más débil, está más apagado el corazón, ya no funciona como debería funcionar. Lo mismo pasa, por ejemplo, qué sé yo, con los niños, que ellos tienen muchísima más energía que nosotros los adultos, por ejemplo. En ese caso, a modo de comparar un poquitito el corazón, eh, los niños en este caso sería un corazón sano, ¿verdad? Ellos full, toda la energía, no se cansan, están a 1000 por hora. Sin embargo, nosotros
a la primera, o sea, al primer momento o de buenas a primeras ya nos cansamos y estamos caigüey, ya no queremos dormir nomás y así. Entonces nosotros en ese caso seríamos una cardiomiopatía, ¿verdad? Más cansado, más débil, en comparación a un corazón sano, ¿verdad? Otras causas pueden ser también los defectos cardíacos congénitos, que hoy en día se escucha muchísimo sobre eso. Hay muchos chicos que están naciendo con afecciones cardíacas congénitas, o sea, nacen con esto. De repente también otras de las causas pueden ser el shock eléctrico, por electrocución evidentemente, ahogo también. El ahogo pues, no precisamente es en el agua, sino también puede ser por asfixia, ¿verdad? De repente, qué sé yo, en algún incendio y cosas así. En esos momentos también puede ocurrir este tipo de paro cardíaco. Otras causas u otras afecciones ya de manera de manera más externa podría ser también los hábitos que tengamos, ¿verdad? Qué sé yo, estamos comiendo mal, mala alimentación, o tenemos algún tipo de vicio como el cigarrillo, por ejemplo, o ciertos estupefacientes, o ciertas drogas, ¿verdad? Evidentemente. Eso también colabora justamente para que aparezca este tipo de situación, de paro cardíaco en sí. Muy bien. Los síntomas. Los síntomas de un paro cardíaco suelen aparecer de forma repentina y pueden incluir pérdida de conciencia, falta de pulso, dificultad para respirar y también presentan convulsiones. Entonces, esto ya tiene que darnos un indicio de que de repente una persona está por sufrir un paro cardíaco. Pérdida de conciencia, se desmaya de repente, falta de pulso, le controlamos el pulso, no sentimos, o qué sé yo, una de la manera también en la que podemos distinguir eso sería justamente como en las clases anteriores habíamos dicho, nos acercamos al pecho del paciente, podemos observar o escuchar, apoyar la oreja por el pecho del paciente en el caso de que no distingamos las pulsaciones. Suele ser iguales justamente. Estos síntomas no difieren en cuanto al sexo. Es normal, es igual tanto en hombres como en mujeres. Ahora bien, la edad es otra cuestión. En este caso estamos hablando de adultos. No quise incluirle mucho a lo que serían los niños porque sería otro tipo de anatomía, otro tipo de técnica, otro tipo de síntomas y también otro tipo de condiciones ya. Y para no extender demasiado y resumir, o sea, de manera más concreta, no les incluía a ellos. Pero sí, en cuanto al sexo, son los mismos síntomas. También tienen dificultad para respirar y justamente como les mencioné, suelen sufrir convulsiones. Las convulsiones muchas veces nosotros le satanizamos mucho, pero las convulsiones en teoría son un impulso eléctrico que envía el cerebro para poder activarle otra vez al corazón, ¿verdad? Lógicamente no tenemos que esperar hasta que llegue hasta esas instancias, ¿verdad? Pero a modo de que sepan nomás, las convulsiones no son malas, por el contrario, el cuerpo mismo nuestro cuerpo quiere encargarse de solucionar esa situación, ¿verdad? Pero como les digo, no hay que llegar hasta eso tampoco. Muy bien. Usualmente los pacientes cuando van a sufrir un paro cardíaco, lo primero que hacen es se tocan el pecho, sienten esa molestia y empiezan a tocar el pecho. En teoría decimos que, o sea, siempre entendimos, siempre se nos dijo que el corazón está del lado izquierdo, ¿verdad? En teoría el corazón no está literalmente del lado izquierdo, sino que está en el mediastino, está en el medio mismo
de la zona de del pecho, ¿verdad? En el caso de las mujeres, entre los senos y evidentemente los hombres también, ¿verdad? Solo que en nuestro caso, por las mamas, de repente puede dificultarse eh, en cuanto a la palpación, en cuanto a la ubicación, ¿verdad? No la ubicación interna, sino externa. En este caso, el paciente lo primero que hace es se aprieta el pecho a modo de un reflejo que tenemos justamente de protección. Entonces, lo primero que hace es aprieta el pecho, tipo, le duele o le molesta. O incluso hay ocasiones en las que hacen esto, se agarran el pecho y empujan hacia la axila. Entonces, está sintiendo dolor, ¿verdad? Se está sintiendo una presión. Muy pocos son los pacientes que refieren que les está por dar un paro, ¿verdad? Te dicen, me duele demasiado, no puedo respirar, qué sé yo, y entre eso, ¡paz!, se desploma, ya se cae. Y ahí pierden la conciencia. Entonces, en esos momentos es en teoría en donde se debe de actuar. ¿Qué hacer en caso de un paro cardíaco? Antes que todo, y lo más importante, llamar al servicio de emergencias inmediatamente. Es fundamental solicitar ayuda médica lo antes posible. Posterior a eso, iniciar la reanimación cardiopulmonar o el famoso RCP. Si estás capacitado, comienza a realizar compresiones torácicas y respiraciones artificiales hasta que lleguen los servicios de emergencia. Y por último, utilizar un desfibrilador externo automático, el famoso DEA. Si hay un DEA disponible, úsalo según las instrucciones. Justamente habíamos tenido en el Congreso el año pasado, eh, estuvieron unos cuantos especialistas haciendo las demostraciones de el RCP y justamente hicieron demostraciones con el desfibrilador y realmente no es un equipo que pueda utilizarlo cualquiera, ¿verdad? Pero justamente en los servicios de emergencia, la ambulancia tiene que haber. No sé si en todas las ambulancias de nuestro queridísimo país hay, pero debería haber, ¿verdad? Porque justamente estos especialistas estaban mencionando que hay muy poco e incluso hay hospitales en donde no hay y no se puede no tener un desfibrilador. Si bien no es indispensable porque con la reanimación cardiopulmonar ya se puede hacer mucho, se puede complementar justamente los primeros auxilios con un desfibrilador. Bueno, voy a quedarme acá un ratito porque se va a cortar la clase. Nos conectamos directamente para poder continuar, ¿está bien? Vale, profe. Ok, un ratito y nos conectamos de nuevo.